Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos a la sesión del día de hoy con el título Tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio y alto, que será impartida por el doctor Paul Palacios Moguel de Medicina Interna, Medicina Crítica, Neumología en el Centro Médico ABC. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, buenos días. Pues por la premura del tiempo vamos a empezar ya. Muchas gracias por la invitación y el día de hoy pues vamos a hablar de tromboembolia pulmonar eh, en este grupo específico que es el riesgo intermedio alto, donde tenemos un gran sesgo en el tratamiento y en el abordaje. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a abordar el día de hoy? Espero que los dejemos claros al final de la plática. Es que reconozcamos los retos clínicos que nos da la tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto. Tenemos que destacar la necesidad del enfoque multidisciplinario en la toma de decisiones terapéuticas en este grupo de pacientes. Destacar la importancia de la estratificación de riesgo. Conocer las opciones actuales de tratamiento, incluyendo algunas terapias nuevas endovasculares. Definir el rol estratégico del médico líder en el manejo integral del paciente y al final proponer un algoritmo de manejo multidisciplinario y posiblemente el inicio de un grupo de respuesta rápida en la tromboembolia pulmonar. Como introducción, fíjense qué importante es la tromboembolia que, aunque no la vemos mucho y posiblemente está subdiagnosticada, es la tercera causa de muerte a nivel mundial hasta este momento, solamente seguida o a continuación del infarto agudo al miocardio y el ictus. Vamos a ir y ojalá vayamos recordando este tipo de situaciones porque, acordémonos, tenemos dos códigos, porque sabemos que hay muchos pacientes que fallecen de estos diagnósticos, ¿no? Tenemos el código AMI y el código ictus. Posiblemente sea bueno iniciar un código TEP. Vean la incidencia en este artículo que se publicó en el 2019 con una corte de pacientes que se registró hasta el 2013. Se veía ya su aumento en la incidencia y eso se achacaba un poco a que ya teníamos tomografía, a que ya conocíamos más de la enfermedad y que ya sabíamos que los pacientes hospitalizados tenían un porcentaje importante de tromboembolia pulmonar. La mortalidad hasta ese momento se mencionaba que era entre 19.4 a 32.3 por cada 100,000 habitantes. Eso hasta ese momento. En el 2025 en Estados Unidos nada más se prevé que se diagnostiquen más de 1 millón de casos de enfermedad trombólica venosa al año. Y ellos mismos estiman que por cada 2 millones de enfermedad tromboembólica venosa vamos a tener 600,000 pacientes con tromboembolia pulmonar. Y puede ser que tengamos hasta 1 millón de casos de tromboembolia pulmonar silente. Esto posiblemente signifique que tengamos 1 millón de muertes al año, con un costo aproximado de 1.5 billones por año. Como les mencionaba, es la tercera causa de muerte y, como hemos visto, pues la incidencia ha ido aumentando. Afortunadamente, con el conocimiento y las nuevas terapias actuales, la mortalidad va en descenso. Vean, en este artículo que se publicó en el 2022 ya se mencionaba que teníamos 900,000 enfermedades trombólicas venosas al año. De estas más o menos eran 2,466 al día, 103 por hora, 1.8 cada minuto. Más o menos de esas se nos iban a morir o se pueden morir 100,000, 270 muertes al día, 12 muertes por hora y una muerte cada 5 minutos. O sea que posiblemente al término de la sesión tendremos 100 nuevos casos de tromboembolia venosa, trombosis venosa y posiblemente 12 muertes. Como les dije, la tromboembolia pulmonar es la tercera causa de muerte y lo más importante es que es la primera causa de muerte prevenible en el hospital. Aproximadamente se menciona que el 15% de los pacientes que se diagnostiquen con tromboembolia pulmonar va a depender del grado en que lo diagnostiquemos. Puedes tener una mortalidad hasta del 15%. Si los diagnosticamos en el estado más alto, que es el de alto riesgo, la mortalidad se reporta entre 28 y algunas cortes hasta 50%. El 50% de estos pacientes tendrá obstrucción vascular residual, que eso es muy importante en el seguimiento y que posiblemente no lo vemos, porque estos seguramente los veremos hasta después de 6 meses. Y las complicaciones a largo plazo, sobre todo la disminución de la calidad de vida, la disnea y la disnea del esfuerzo, pues van a ser muy importantes. Como les dije, es la primera causa de muerte prevenible y la hospitalización.
Y lo más importante es que del 60 al 80% de los casos fatales no son sospechados y posiblemente no diagnosticados. Hemos tenido muchos pacientes, incluso en este hospital, donde tenemos muchos medios para seguirlos y diagnosticarlos, donde no sabemos por qué, pero el paciente simplemente cayó en paro. Y no lo sabemos. No sabemos si tuvo tromboembolia pulmonar, si sí, si no. Tenemos muchos factores de riesgo y esos hay que siempre identificarlo. Vean este artículo que se publicó en el 2021. Aquí se registró en 3 grupos de edades diferentes, entre 25 y 64, 65, 80, 79 y más de 80 años. Y vean todas las enfermedades que se relacionaron. Obviamente las enfermedades tromboembólicas venosas, pero el segundo diagnóstico más importante fue el cáncer. Nosotros tenemos un hospital de cáncer aquí. Otras causas son enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las enfermedades infecciosas y hasta las enfermedades hemorrágicas. Todas ellas se relacionaron con tromboembolia pulmonar y muerte. Vean cómo cambia la estadística en este grupo de pacientes. Los pacientes de más de 65, entre 65 y 79 años, el cáncer posiblemente aumenta la incidencia o la asociación con tromboembolia pulmonar. Y pues bueno, quiero que seamos un poco más esquemáticos y vamos a ver este caso clínico. Es un hombre de 52 años, sano, tiene disnea súbita, dolor torácico opresivo, taquicardia, no tiene síncope ni hipotensión, que es muy importante. Tiene una TA de 122/78, una frecuencia de 118, una frecuencia respiratoria de 24, satura el aire ambiente 91%. A la clínica, a la exploración, tenemos que tiene leve ingurgitación yugular, tiene ruidos cardíacos normales, no tiene estertores, no tiene signos de trombosis venosa en extremidades. Encontramos en los paraclínicos un número de 3800, encontramos que las troponinas ultrasensibles están elevadas, tiene 86, el PNP en 580, en la angiotac encontramos que tiene compromiso bilateral en el tronco, o sea, una imagen en silla de montar. En el ecocardiograma encontramos que tiene dilatación del ventrículo derecho, tiene una TAPSE de 15 y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 52. Eso en un paciente agudo. Y aquí les preguntaría a ustedes qué hubieran hecho. Y creo que es muy importante porque hasta este momento creo que no lo tendríamos claro. Ante las opciones de tratamiento, muchos diríamos nos quedamos con anticoagulación. Es un paciente que está estable. Si recordamos los signos vitales, el paciente tiene 122/78. Sí está taquicárdico, pero ¿cuántos pacientes no están taquicárdicos? Entonces podemos decir, bueno, anticoagulación. Tal vez alguien más diría, no, pues yo lo trombolizo. O alguien más diría, vamos a probar nuevas terapias, ¿no? Terapias endovasculares. Todos estos son los factores de riesgo asociados a tromboembolia pulmonar. ¿Cuántos de los pacientes que tenemos no tienen alguno de estos? Muchísimos. Se menciona que hasta el 3% de los hospitalizados, obviamente sin profilaxis, que muchos de nuestros pacientes por riesgo de sangrado, por alguna otra situación, pues no tienen profilaxis. Nosotros tenemos paquetes de cuidados, las medias, venas de compresión intermitente, medias de compresión intermitente, etcétera, que nos ayudan, pero pues somos un caso posiblemente excepcional. Y se menciona que, como les decía, que hasta el 3% de los pacientes hospitalizados pueden tener tromboembolia pulmonar. Algunas cortes mencionan hasta el 8%. Y lo peor es que posiblemente estén asociados a otro diagnóstico, lo que nos va a impedir que la sospechemos o nos va a confundir. Vean el aspecto clínico de la enfermedad. Y a la tromboembolia pulmonar, como también a la tuberculosis y algunas otras, les decimos el gran imitador, porque vean todos los signos que tienen, los signos más importantes: disnea, dolor pleurítico, hemoptisis, obviamente falla del ventrículo derecho y colapso circulatorio choque. ¿Cuántas enfermedades comparten estos síntomas? Neumonía, bronquitis, pericarditis, hasta una fractura, bronquiectasias, neumonías, tumores, tamponades, sangrado, sepsis, etcétera. El espectro clínico es muy amplio, porque el espectro clínico en el paciente de bajo riesgo posiblemente mantendrá sus funciones hemodinámicas y cardíacas normales. Posiblemente lo encontremos sin taquicardia, posiblemente sin dolor, solamente con un hallazgo, pues posiblemente como sorpresa, ¿no? Algunos pacientes cursarán con disfunción ventricular derecha, pero no necesariamente con estado de choque. Y ahí acuñaremos un nuevo concepto. Y otros definitivamente llegarán con inestabilidad hemodinámica y posiblemente un porcentaje bajo, pero muy mortal, ni siquiera llegará al hospital. En el abordaje inicial de los pacientes con tromboembolia pulmonar o riesgo de tromboembolia pulmonar, este es el abordaje resumido. Todos los pacientes deben tener, obviamente, la evaluación clínica,
la evaluación por marcadores bioquímicos, la elaboración de scores clínicos o calculadoras clínicas, en este caso de prevalencia, de severidad. Una vez que nosotros pensemos que ya sospechamos o tenemos una alta correlación con el índice o con el score de Ginebra, hacemos scores de severidad, que es el PESI o el PESI simplificado, el BOBA que se acuñó en pacientes con riesgo intermedio alto, que platicaremos un poco, y en algunos pacientes los criterios de ESTIA, que son criterios que nosotros tomamos en cuenta para los pacientes que están muy estables y posiblemente queramos mandarlos a casa o tratarlos en el hospital. Si nosotros hacemos esto, ecocardiograma, la tomografía, pruebas específicas de diagnóstico, evitaremos la progresión de los pacientes. El problema es en aquellos en los que el abordaje no se hace completo. Obviamente, el espiral de evolución de la tromboembolia pulmonar continuará hasta que el paciente caiga en choque cardiogénico y posiblemente la muerte. Estas son las escalas más frecuentes o las que utilizamos en este caso. Los criterios de probabilidad de Ginebra, el índice de severidad, el BOB score que ya platiqué de él, que es muy importante. En este caso, el BOB score nos va a servir y fue creado y fue evaluado en pacientes con riesgo intermedio. Tomamos en cuenta la presión sistólica, las troponinas, la disfunción del ventrículo derecho y la frecuencia cardíaca. Aquí los agrupamos en 3 grupos: bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, con estos porcentajes de complicación. Vean, de 0 a 2 puntos, bajo riesgo 4.4, riesgo intermedio 18, y vean en el grupo de más de 4 puntos, casi 42% riesgo de complicaciones. Y esto nos ha servido para predecir o intentar predecir qué pacientes con riesgo intermedio pueden progresar a ponerse peores. Entonces, todos los pacientes que diagnostiquemos en riesgo intermedio bajo, debemos de correr este score y saber exactamente cuál es el porcentaje de pacientes que podrían progresar. Y esos son los que tendremos que tener más atención. Los criterios de ESTIA, que son todos estos criterios, cuando contestamos que sí, alguno de todos estos, el paciente se debe quedar hospitalizado. Si todos son negativos, el paciente puede irse a casa. Esta es la estratificación que utilizamos tradicionalmente y la que más ha rendido frutos o la que más nos permite conocer al grupo de pacientes. Esta estratificación de gravedad o esta escala de riesgo nos fue publicada en las guías del 2019 y se publicó en el 2020. Y, digamos, agrupa a 3 grupos. Bueno, en este caso a 4 grupos porque el riesgo intermedio lo divide en 2, que es lo que vamos a estudiar. El riesgo bajo, todos aquellos pacientes que tengan tromboembolia pulmonar, pero que no tengan ni un PESI mayor de 3 y que no tengan evidencia de disfunción ventricular o disfunción miocárdica por bioquímicos ni por imagen. El paciente con riesgo intermedio bajo será aquel que tenga tromboembolia pulmonar y que tenga un PESI más de 3, o sea, que cumpla criterios de estar en el grupo 3 al grupo 5, pero que tampoco tenga disfunción ventricular, ¿no? Ni por bioquímicos ni por imagen. Esto cambia cuando nosotros evaluamos al grupo de riesgo intermedio alto. Estos pacientes estarán después del grupo 3, 4, 5, pero ya tendrán evidencia de disfunción del ventrículo derecho. Esto en la tomografía o en el ecocardiograma. ¿Cómo medimos nosotros la disfunción por ecocardiograma? TAPSE, MAPSE probablemente, tamaño de las cavidades, sobrecarga, relación BDBI, que iremos viendo poco a poco. Y obviamente la elevación de troponinas. El tercer grupo o el cuarto grupo, el riesgo alto, pues es el más fácil, ¿no? Es el paciente que está inestable. Tiene tromboembolia pulmonar y está inestable, ya sabemos qué hacer. El problema es que hay retos en esta estratificación y retos que hemos ido evidenciando sobre todo en pacientes en la terapia intensiva. Vean, decimos, bueno, un paciente que tiene tromboembolia pulmonar y está inestable. Hasta el 50% de los pacientes en la terapia tienen vasopresores. Entonces, un paciente que tiene tromboembolia pulmonar en la hospitalización de la terapia, pues no sabemos si es la tromboembolia pulmonar o pues su enfermedad, sepsis, ARDS, no sé. Ahora, pacientes con PESI más de 1 o PESI simplificado más de 1. El 25% de los pacientes tienen hipoxemia y no necesariamente asociada a ARDS. O sea, un porcentaje importante, hasta 25% de los pacientes, seguramente no se asociarán a la tromboembolia pulmonar.
Muchos de estos pacientes, por ejemplo, en disfunción del ventrículo derecho, muchos de estos pacientes tendrán enfermedades crónicas del corazón, enfermedades pulmonares, posiblemente disfunción del ventrículo derecho por la misma ventilación mecánica y algunos por ARTS. Y vean, la elevación de las troponinas. Muchos de nuestros pacientes, incluso que no entendemos por qué, tienen estrés miocárdico. Por la sepsis, por los vasopresores, por lo que sea, elevan troponinas. Entonces, un porcentaje importante, hasta el 40% de los pacientes en la terapia intensiva, tendrán elevación de las troponinas y no necesariamente asociadas a tromboembolia pulmonar. Por lo que, aunque es la escala que más usamos y la que más nos ayuda a identificar estos 4 grupos, vean todos los retos que tenemos a la hora de usarla. Otra cosa muy importante es que no tenemos, en la estratificación de riesgo, se excluyen predictores a corto y largo plazo. Vean en esta corta de pacientes que se publicó en el 2015, en el 2020 y en el 2014. Todos estos son predictores clínicos de evolución, de mala evolución a corto y largo plazo, como que encontremos disfunción del ventrículo derecho diagnosticado por una relación del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo más de 0.9. Incluso se menciona que se aumenta la probabilidad de 1.14 de morir cada vez que incrementa 0.1 en esa relación. Y esto solo está tomado en cuenta en las guías europeas y en las guías de BOA, pero en las demás no. Vean, nunca en la estratificación de riesgo, ni en la europea ni en la de BOA Score, está el tamaño del coágulo, el tamaño del trombo en este caso, lo que incrementa la mortalidad a 6 meses y se ha evaluado bastante bien. La localización del trombo tampoco, o sea, cuando hemos visto que por dónde se ubica el trombo, nosotros tenemos que cambiar el tratamiento. Esto es lo que vamos a aprender hoy. Vean, los pacientes que aparte de tener tromboembolia pulmonar, tienen enfermedad tromboembólica venosa, aumenta hasta 4 veces el riesgo de mortalidad a 90 días. La obstrucción residual incrementa, obviamente, la probabilidad de muerte, la aparición de hipertensión pulmonar y falla cardíaca por empeoramiento de la disnea y disminución de la clase funcional. Algo que normalmente no hacemos y que quiero que hoy se lleven, y no sé si alguien de ustedes lo conoce, es la carga trombótica, y es algo que normalmente nosotros no vemos. ¿Y por qué sale a colación este índice de Canadley que nos va a ayudar a conocer la carga trombótica? Porque vean, esto, que es el tamaño del trombo y la carga trombótica, aumenta la mortalidad y normalmente no lo tomamos en cuenta. Y esto que también va a ser importante, que es el riesgo de obstrucción crónica, que nos va a llevar a muerte y a hipertensión pulmonar. Este índice se publicó en el 2022 y se publicó un poco antes, pero en esta corte es donde más se predijo y más se aprendió a utilizar. Y esta corte mide la extensión de la obstrucción arterial, nos ayuda a estratificar la severidad de la tromboembolia pulmonar y esta es su fórmula. Tomando en cuenta, digamos, se menciona que anatómicamente tenemos 10 arterias o 10 zonas donde podemos tener trombosis por cada pulmón. Nosotros tenemos en total 20 segmentos y nosotros lo que hacemos es conocemos como N el número de segmentos afectados y D damos un valor asignado. Cuando no encontramos trombos en un segmento, la puntuación es 0. Cuando encontramos una obstrucción parcial, la obstrucción es 1. Y cuando encontramos una oclusión total, la puntuación es 2. Buscamos y evaluamos en la tomografía todas las zonas de trombosis. Cuando encontramos nosotros un trombo en silla de montar, la puntuación automáticamente se aumenta a 10. Encontramos lo que nosotros hacemos, evaluamos el número de trombosis o de segmentos trombosados, asignamos el número, lo multiplicamos, hacemos una sumatoria, dividimos entre 40 y multiplicamos por 100 para conocer el porcentaje de afección y vemos que una carga trombótica baja sería algo que nos dé menor de 40%. Un resultado entre 40 y 60% nos menciona que es una carga moderada y más de 60% es una carga alta, que esta es asociado muy importantemente a inestabilidad hemodinámica. Y vean algo muy importante, los pacientes que tienen arriba de 50% de carga trombótica tienen trombos residuales a los 3 y a los 6 meses, lo que los llevará probablemente a tener hipertensión pulmonar. Este es el algoritmo de manejo en los pacientes con tromboembolia pulmonar de una forma resumida. El primer paso, como vimos, es
pues aparte de diagnosticar la tromboembolia pulmonar, es ver si está hemodinámicamente estable. Y eso es muy fácil. Vemos, el paciente está hemodinámicamente inestable, el tratamiento sería monitorizarlo y terapia de reperfusión. O sea, trombolisis en ese momento, trombolisis sistémica. En el segundo paso, nosotros evaluaremos si el paciente no está inestable, evaluaremos las escalas de riesgo. Si el PESI es menos del grupo 3, o sea, está en el grupo 2 o en el grupo 1, y no tiene alteraciones hemodinámicas por ecocardiograma ni por tomografía, el paciente está en riesgo intermedio bajo. Este paciente se puede mantener en vigilancia y darle anticoagulación únicamente. El problema es en el grupo 3, y eso lo iremos viendo un poco más adelante. En el primer grupo en el que encontramos con inestabilidad hemodinámica, como ya vimos, la trombolisis es el tratamiento de elección. Y aquí, pues la indicación es clara. Los esquemas de manejo que normalmente se utilizan son el alteplase de 100 miligramos en 2 horas o algún esquema acelerado que es darle 0.6 miligramos en 15 minutos hasta máximo 50. Hay algunas otras cortes de pacientes que han utilizado dosis reducidas hasta 50 miligramos en las mismas 2 horas, dependiendo del riesgo de sangrado. Pero esto se ha visto claramente que mejora la hemodinamia, mejora la presión de la arteria pulmonar, disminuye las resistencias vasculares pulmonares y obviamente la disfunción del ventrículo derecho. 30% de los pacientes que lleguen en riesgo alto, van a tener contraindicaciones para la trombolisis. Y este grupo va a ser muy importante identificarlo porque serán candidatos a otro tipo de tratamientos, no anticoagularlos, sino a otro tipo de tratamientos. En el riesgo, muchos de estos pacientes, como les dije, van a tener riesgo, los pacientes con riesgo intermedio alto van a progresar posiblemente a riesgo alto, tendrán mayor riesgo de sangrados y posiblemente menos beneficios. Aparentemente y aproximadamente entre el 8 y el 12% de los pacientes a los que se les da tratamiento con trombolisis no tienen tratamiento, o sea, no son exitosos. Y esta es la definición de, digamos, falla al tratamiento con trombolisis. Nosotros vemos que estos pacientes son los que no van a tener mejoría después de darle tratamiento con trombolíticos después de 2 a 4 horas y que tampoco en riesgo intermedio alto tampoco tendremos mejoría después de 24 a 48 horas. O aquellos que a pesar de darle tratamiento siguen hemodinámicamente inestables. Entonces los pacientes que presenten alguna de estas definiciones de falla tendrán que escalarse a otro tratamiento y posiblemente las terapias endovasculares sean una opción. Este es el resultado de tratamiento según dosis y fármacos. Vean, aquí se utilizó en esta corte de pacientes alteplase, estreptoquinasa en 2 dosis, uroquinasa y en otra dosis alteplase. Cuando se dio la trombolisis, vean cómo disminuyeron las resistencias vasculares pulmonares totales. O sea, dar tratamiento con trombolisis en las primeras horas mejora seguramente el desenlace. Vean cómo mejoran las resistencias vasculares a las siguientes horas. Obviamente, entre más temprano, mejor. Vean, nos predice el tiempo, el inicio del tratamiento en el resultado, y sí, cuando se dio tratamiento con trombolisis en las primeras 12 horas, vean el resultado del acúmulo de sobrevida en esta curva de Kaplan-Meier. Los pacientes que recibieron el tratamiento en las primeras 12 horas fueron los que más mejor sobrevida tuvieron. Respecto a los que recibieron trombolisis después de 12 a 24 horas y obviamente después de 24 a 48 horas. Vean el impacto del tratamiento de la trombolisis en la mortalidad. Vean cómo disminuye después de darle tratamiento trombolítico. Pero el problema es que vean, en el 2024, en un reporte italiano, en su corte italiana y donde sacaron sus indicaciones, reportó que solo el 30% de los pacientes eran sometidos a trombolisis. O sea, de todo el total de los pacientes que llegaban con indicación de dar trombolíticos, únicamente el 30% de los pacientes se sometían a trombolisis. ¿Y aquí por qué? Porque muchos tenían contraindicaciones, posiblemente riesgo alto de sangrado, y posiblemente el médico tenía la percepción de que el riesgo era aumentado. O sea, decían, uy, me da miedo darle trombolisis, me voy a sangrar, mejor no le doy, mejor lo anticoagulo y listo. Creo que lo he escuchado en más de una vez. Y la otra, pues decisión médica nada más, ¿no? Vean cómo mejora en esta gráfica donde intentamos ver los casos en la tasa de fatalidad. Los pacientes que recibieron terapia con trombolítico, vean la tasa de fatalidad,
a los que no recibieron trombolítico. O sea, el beneficio creo que hasta el momento está muy claro. Y estas son las recomendaciones según las guías del 2019 de la Sociedad Europea, de la AJA en el 2021 y del grupo PERT que se inició más o menos en el 2012. Prácticamente todos mencionan con una buena clase de recomendación y evidencia, pues darle trombolisis. Los que no o no sean candidatos, se podrá escalar a embolectomía quirúrgica o terapia basada con catéter, que podría ser una trombectomía o trombolisis dirigida. Entonces ya hablamos del primer grupo, que era el más sencillo, y aquí el problema es en el paso 3, porque en el paso 3 es donde encontramos al paciente con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto. O sea, aquel paciente que tiene un PESI que está después de 3, o sea, 3, 4 y 5 en esos grupos, y que tiene disfunción del ventrículo derecho por troponinas positivas o BNP, y que tiene evidencia por imagen. Este paciente no es candidato hasta este momento, según las guías, a darle tratamiento trombolítico. Es un paciente que debería únicamente vigilarse, que debería monitorizarse, posiblemente pasar a terapia intensiva o a terapia intermedia y dejarlo vigilando. El problema, ¿cuál es? Que no sabemos quién va a progresar. No sabemos qué pacientes o qué grupo de pacientes va a llegar a ser de riesgo alto, porque hay un porcentaje muy importante de pacientes que progresan. Y vean, los pacientes estables, los pacientes que están inestables, o sea, que están estables, pero con marcadores de disfunción miocárdica, y aquellos pacientes que están inestables. El problema es que en el camino de la severidad, los pacientes que están en riesgo intermedio alto pueden progresar acá, pueden progresar al choque y posiblemente la muerte. Y es únicamente cuando lleguen acá, cuando las guías nos dicen, bueno, pues, o sea, si el paciente se descontrola, o sea, si el paciente se inestabiliza, pues ahí sí, dale terapia trombolítica de rescate o una alternativa farmacológica. En este caso puede ser una terapia percutánea o endovascular. Pero el problema es otro. Y en la evolución de la tromboembolia con riesgo intermedio, vemos que, pues obviamente los pacientes que no van a estar complicados, o sea, que se mantienen ahí, pues el tratamiento será heparinas y posiblemente anticoagulantes directos. Los que se compliquen, como ya vimos, trombolisis de rescate, trombolisis con dosis reducida, dependiendo del riesgo, terapias dirigidas con catéter y en algunos casos, si está disponible, la embolectomía quirúrgica. Esto es lo que decía. Y aquí este es el punto, creo, más importante. Como sabemos, el riesgo bajo, posiblemente con pocos síntomas. El riesgo intermedio, vean, prácticamente casi el 55% de los pacientes estarán en riesgo intermedio, entre bajo y alto. El problema es que, dependiendo la corte de pacientes, entre el 10 y el 15% de los pacientes progresarán de riesgo intermedio alto a alto, y la mortalidad en ese grupo se eleva de 30 hasta el 50%. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Ya vimos los sesgos que tenemos con nuestras escalas de predicción. O sea, ya vimos las recomendaciones actuales. Pero a mí no me deja tranquilo saber que un porcentaje importante de pacientes puede progresar y yo solamente lo voy a ver. Al momento no podemos predecir con exactitud quién va a progresar a alto riesgo, y eso creo que nos tiene que preocupar. Estas son todas las escalas que se han probado para poder predecir quién va a progresar. Y les digo, la más importante fue la que ya hablamos hace ratito, que es el score de Bova, con sus puntos. Aquí están sus 3 estadios y el porcentaje de complicaciones que tienen a los 30 días. El grupo 3 y el grupo 2 probablemente son los pacientes que más tenemos que tener en consideración después de correr este esquema. Vean este artículo que se publicó en el 2020. ¿Y qué quiero resaltar con este artículo? Que no todo el riesgo intermedio es igual. Ya vimos que hasta el 55% de los pacientes están en riesgo intermedio. Pero vean este artículo. Este fue un análisis post-hoc de una corte de pacientes. Eran aproximadamente 1000 pacientes, pero utilizaron 420, todos con tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto. Todos estaban normotensos. Y aquí fueron clasificados por criterios clínicos, biomarcadores y disfunción del ventrículo derecho por electrocardiograma. Aquí se hizo un análisis jerárquico y se tomaron estos componentes principales. Aquí, ¿qué se hizo? Agrupar en 3 clústeres, en 3 grupos de población a estos pacientes que estaban en riesgo intermedio alto, pero que estaban estables.
El primer clúster eran aquellos pacientes que tenían presión sistólica de la arteria pulmonar entre 90 y 100, que tenían disnea aguda y que tenían signos de disfunción del ventrículo derecho por electrocardiograma. El segundo eran pacientes, hombres menores de 65 años que tenían dolor pleúrico y obviamente TEP. Y el tercer clúster eran pacientes de 65 años con dolor pleurítico. ¿Cuál fue el objetivo de esta corte? Evaluar el deterioro hemodinámico en las primeras 48 horas. Vean que el primer clúster es el que más, el que se deterioró en mayor porcentaje. Fue el clúster número 1, fue el que presentó más riesgo de deterioro. El clúster 1 presentó 14.6% de posibilidad de deterioro, el clúster 2, 7.5% y el clúster 3, 4.5%, siendo el grupo que más llamó la atención el primero. Esto, ¿qué es lo que, no sé si es fácil entender, pero todos los pacientes estaban en riesgo intermedio alto, y a pesar de que todos eran iguales, que todos tenían el mismo diagnóstico, se reclasificaron. Y vean, el clúster número 1, o sea, estos pacientes que estaban con estas características, tenían el 14.6% de probabilidad de empeorar. O sea, que dentro del mismo grupo hay pacientes que están peor. O sea, los de riesgo intermedio alto no necesariamente se discriminan bien. Lo que entendemos es que las herramientas establecidas tienen un sesgo muy importante y que no van a estar discriminando bien este riesgo. Por lo que identificar estas características, pacientes con dolor pleurítico, pacientes con TA entre 90 y 100, que tengan disnea y que tengan signos de disfunción del ventrículo derecho por electrocardiograma, tienen que requerir monitoreo intensivo y que nos va a ayudar a predecir el desenlace y escalar el tratamiento. ¿Ustedes han escuchado el concepto de choque normotenso? Pues el choque normotenso, fíjense que es un concepto que se ha descrito en varios artículos, pero que en este lo toma, en este artículo que se publicó en el 2023, lo expone y nos demuestra cómo pacientes que tienen riesgo intermedio alto, a pesar de estar hemodinámicamente estable, tuvieron un índice cardíaco de 2.2, lo que hemodinámicamente nos traduce en choque cardiogénico. Vean, este fue un estudio prospectivo que incluyó 69 unidades de Estados Unidos y de Europa, eran 1,000 pacientes. Todos los pacientes estaban en riesgo intermedio alto y alto, y a un porcentaje que fueron más o menos como 380, más o menos, si no mal recuerdo, se les hizo cateterismo cardíaco derecho y se les corrió este score, que es el score compuesto del shock score. Se identificaron en estos 6 variables. Se identificaron pacientes con elevación de troponinas, elevación de BNP, disfunción del ventrículo derecho, trombo en silla de montar, enfermedad tromboembólica venosa concomitante y taquicardia. Esto fue lo que se incluyó en el compuesto, en este score. Vean lo más importante de este estudio. Al inicio, estos pacientes ingresaron y se les hizo en las primeras 24 horas un cateterismo cardíaco derecho. Y se encontró que el 34.1% de los pacientes, o sea, 131, tenían disminución del índice cardíaco. O sea, 34.1 de estos pacientes en realidad no estaban hemodinámicamente estables. Después se corrió este score compuesto y este score se encontró que por cada punto positivo que se encontrara en estos pacientes, el riesgo de estar en este grupo era más alto. Cuando este score compuesto cumplía 6 puntos, o sea, los pacientes tenían enfermedad trombólica venosa aparte, taquicardia, el trombo era en silla de montar, tenían disfunción por bioquímica o marcadores en la tomografía o en el ecocardiograma, tenían elevado el BNP y tenían elevación de troponinas, tenían el 58.3% de probabilidad de estar en este grupo, de estar en pacientes que tuvieran un choque normotenso, o sea, tener un índice cardíaco menos de 2.2. Así que yo sé que es muy difícil que los pacientes que ingresen con tromboembolia pulmonar meterlos a un cateterismo cardíaco derecho, pero yo les haría este índice o este score. Los pacientes que cumplan 6 puntos, pues tendrán una posibilidad de más del 50% de estar en este grupo. Estos son otros equivalentes
de choque normotenso que se han estudiado. Por ejemplo, el signo de McConnell, el acoplamiento ventrículo arterial por ecocardiograma en pacientes con choque normotenso en la tromboembolia pulmonar, el reflujo en la vena cava inferior en la tomografía, asociado como un índice que nos prevé o nos reproduciría la probabilidad de choque cardiogénico normotenso, y la estratificación del embolismo pulmonar con la utilidad del diámetro BDBI. Hasta el momento, este es el algoritmo de tratamiento en los pacientes con TED de riesgo intermedio alto. Los pacientes, después de diagnosticarse y de evaluarse con riesgo intermedio alto, pues estarán en anticoagulación y monitoreo intensivo. Si estos pacientes se deterioran, que vimos que es entre el 8, el 10 o hasta el 15%, pues tendrán que evaluar el riesgo de sangrado. Si estos pacientes se deterioran, tienen deterioro, pero no tienen acceso en su hospital o en su centro de atención a trombolisis guiada por catéter o embolectomía quirúrgica y tienen bajo riesgo, la decisión sería pues darle trombolisis sistémica. Si su riesgo es muy alto, riesgo alto de sangrado, y tampoco tiene probabilidad, digamos, estar en un hospital donde no hay trombectomía, no hay trombolisis guiada por catéter, no hay trombofragmentación, pues aquí lo que debemos de ofrecer al paciente pues es soporte con circulación extracorpórea. Los pacientes que sufren deterioro, pero que sí tienen acceso a embolectomía quirúrgica o trombolisis guiada por catéter y tienen riesgo bajo de sangrado, la trombolisis guiada por catéter es una muy buena opción. Los pacientes que tienen deterioro gradual al mismo tiempo tienen acceso a trombolisis guiada por catéter, a cirugía y tienen bajo riesgo, trombolisis guiada por catéter. Si esto se asocia a alto riesgo, posiblemente la trombectomía o la embolectomía quirúrgica será su opción. Después, obviamente, vendrá la recuperación clínica y el monitoreo. Si en este caso un pequeño grupo de pacientes, aproximadamente el 10%, continúa con choque refractario, la indicación será dejar en soporte ECMO hasta mejoría. Y ahora viene, pues digamos, la nueva era. Esta es una nueva era donde la terapia endovascular toma un papel importante y posiblemente es una decisión que mejore el pronóstico. Vean, en el caso de la terapia endovascular en los pacientes con tromboembolia pulmonar, cada vez se ha visto más evidencia en terapia de rescate, sobre todo en pacientes con TED de alto riesgo, que tienen alto riesgo de sangrado o que progresan en su riesgo. La utilización ha superado la evidencia, sobre todo por el marketing. Acordémonos que todos estos dispositivos tienen detrás una farmacéutica que los apoya y que va a intentar que nosotros lo utilicemos cada vez más, por lo que posiblemente, no en todos lados, su utilización ha superado su evidencia. Hasta el momento, como les dije, no tenemos una evidencia clara y en realidad solamente se eligen cuando tenemos una progresión, que es un porcentaje bajo. Vean cómo, y aquí es muy importante que nosotros, lo que les decía al principio, el equipo cardiovascular, el equipo de cardio, que creo que aquí hay algunos de sus residentes, pues ha venido evolucionando y después de tener terapia farmacológica, han evolucionado a tener terapia endovascular. Y ahora la indicación de primera elección en pacientes con enfermedad coronaria aguda, pues es hacer una terapia de rescate endovascular. Esto o tratamientos híbridos que nos han permitido tener mejor desenlace. Lo mismo con los pacientes con stroke agudo. Lo mismo en los pacientes con trombosis mesentérica. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en la tromboembolia pulmonar? Y es aquí cuando el grupo PERT o el grupo de respuesta rápida o como código de tromboembolia pulmonar aparece. Estas son todas las opciones de tratamiento endovascular: la trombolisis in situ, la aspiración, la terapia rolítica, la fragmentación y el uso de dispositivos con trombolisis asistidas por ultrasonido. El ECOS, que lo usamos muchas veces aquí. Estos son todos los estudios que a lo largo del tiempo han intentado probar la utilidad y el éxito de todos estos dispositivos. Sin embargo, hasta donde vamos ahorita, ninguno ha sido concluyente.
Ninguno ha tenido la carga importante de pacientes y la mayoría de las indicaciones se ha hecho con cortes pequeñas, por lo que esperamos estos artículos, sobre todo el High-Peito, el PERLES 2 y posible Stratify, donde sean las cortes de pacientes más grandes y nos puedan decir si lo que queremos hacer o lo que estamos intentando hacer está correcto. Esos son todos los dispositivos de Boston Scientific, el ECOS, el Inari de FlowDriver, el Penumbra de Índigo, el Trombolex, el Angiodynamic, que es de AlphaVac, la trombolisis guiada por catéter simple y algunos otros. Entonces, hasta el momento y con toda la evidencia que tenemos y con todo lo que ya intenté explicar hasta el momento, debemos esperar a que tengamos deterioro. Lo que hemos visto hasta el momento en los riesgos, en la estratificación y todos los sesgos que tenemos en este grupo de pacientes, pues nos dicen que la indicación es que sí. Pero vean, todos los pacientes que tienen fragilidad hemodinámica, que tienen un émbolo con riesgo alto de migrar y tienen probablemente retraso en el tratamiento, podían beneficiarse de estas terapias y no necesariamente esperar a que los pacientes se deterioren. Vean todas las ventajas que tienen estos dos dispositivos, la tromboaspiración y la trombolisis dirigida por catéter. Vean las ventajas. El efecto hemodinámico es inmediato. Si nosotros trombolizamos un paciente, esperamos la mejoría entre 6 a 8 horas y algunos entre 24 y 48 horas, que es cuando se tiene que evaluar el éxito. Si nosotros, este es indicado en caso de progresar a la anticoagulación con resultados muy buenos. ¿Cuál es su desventaja? Los dispositivos, la curva de aprendizaje es más larga, el acceso venoso de 8 frames pues, es grande, con riesgo de que sangren, y obviamente pues, las pérdidas hemáticas. En la trombolisis dirigida por catéter, pues es seguro y es fácil. La curva de aprendizaje pues es rápida, es colocar un catéter en el tronco de la arteria pulmonar. Las pérdidas hemáticas son mínimas y los resultados que vamos a ver pues son bastante buenos. ¿Cuáles son sus desventajas? Que su efecto hemodinámico lo vemos hasta en 6 a 12 horas. No está indicado en casos donde la trombolisis está indicada porque obviamente utilizamos trombolítico. Sí a menos dosis, pero utilizamos trombolítico. Vean, evitan el riesgo de sangrado asociado a fibrinolisis. A veces utilizamos dosis hasta de un cuarto de la dosis que utilizaríamos en una terapia normal, incluso a veces menos. Hay algunos artículos que mencionan que entre 12 y 15 es adecuado. Tenemos resolución completa del trombo. Cuando hacemos tromboaspiración o trombofragmentación o trombolisis dirigida por catéter, la resolución del trombo casi es completa. Dirigimos el catéter a la zona de mayor carga. Hay más eficacia, sobre todo en trombos subagudos, en pacientes en los que la terapia farmacomecánica se realiza y con muchos mejores resultados. Esta es la tendencia a la utilización y los resultados de la trombolisis dirigida por catéter. Vean, del 2008 al 2018, cómo la población, en general su población ha aumentado, o sea, lo hemos utilizado más. Vean la mortalidad asociada a la trombolisis dirigida por catéter, o sea, prácticamente pues ha disminuido. Con cierto repunte ahorita, pero porque lo estamos usando más y está con más indicación. Vean sus efectos, sus eventos secundarios, que el más importante obviamente es el sangrado, cómo ha disminuido desde que se empezó a usar hasta al 2018, que es a donde tenemos registro en ese artículo que se publicó en el 2022. Este es el protocolo de fragmentación y trombolisis que se hace en la clínica de enfermedades vasculares del Hospital General. Todos los pacientes con tromboembolia pulmonar con riesgo intermedio alto que tienen indicación de terapia con trombolisis dirigida, pues se ingresan a una tensiometría o hacerle un cateterismo cardíaco derecho para medir la hemodinámica del corazón. Se hace una angiografía pulmonar para evaluar dónde está la mayor carga de trombo. Se hace una fragmentación, en este caso, una fragmentación mecánica con un catéter cola de cochino. Y se coloca posteriormente un catéter dirigido al tronco de la arteria pulmonar, donde se instilará una dosis mínima de trombolítico que se dejará por entre 6 y 8 horas y posteriormente se hará un control con un cateterismo cardíaco derecho para medir la hemodinamia a las 72 horas y posiblemente una angiotomografía de control. Prácticamente en la mayoría de los pacientes este es el resultado. Y vean, de este protocolo, estos son los resultados. Vean cómo la relación BDBI en la corte de pacientes del Hospital General, vean cómo mejora el índice. O sea, esta relación de iniciar en 1.33 a las 72 horas en 0.96. Vean el índice de obstrucción al ingreso
y a las 72 horas. Vean cómo disminuye. Lo mismo en el ratio o en la relación de la media pulmonar. Inició en 34.2 y vean cómo termina a las 24:48 horas. O sea, a las 24 horas prácticamente la media de la pulmonar disminuyó casi 16. Estos son otros resultados. Ven la relación BDBI, la presión en la aurícula derecha, la presión sistólica en el ventrículo derecho, la media pulmonar, la presión parcial de oxígeno, la saturación venosa, el índice cardíaco, las resistencias vasculares pulmonares. Todos con mejoría después de la terapia con trombofragmentación o una terapia híbrida, que es trombofragmentación con trombólisis dirigida por catéter. Y esta es una imagen de la tomografía al inicio. Un paciente con trombos en las ramas principales con relación BDBI, obviamente alterada, vean con el tamaño del ventrículo derecho, vean el reflujo en la cava, signo de disfunción del ventrículo derecho y en las suprahepáticas, y vean al siguiente día, prácticamente el trayecto permeabilizado, la relación BDBI conservada y ausencia del reflujo de la vena cava o disminución de la disfunción del ventrículo derecho. Esto únicamente después de las 72 horas. ¿Y cuál es el paradigma de las nuevas opciones de tratamiento con sistemas de tromboaspiración? Esta es otra corte que está por publicarse en la Clínica de Enfermedades Vasculares del Pulmón en el Hospital General. Estos son los primeros 7 pacientes que se ingresaron y vean, de estos eran 4 mujeres, los demás eran hombres, con esta media, estas comorbilidades, con estos trombos, vean, habían 2 en silla de montar, un trombo en tránsito, ¿no? Había los que tenían infarto pulmonar. Estos son los PESIs con los que se ingresaron. Uno con PESI de 1, uno con PESI de 3, uno con PESI de, PESI de 5, perdón, el grupo 5. El BOBA, vean. BOBA de 3 pacientes estaban en BOBA en el grupo 2, 3 estaban en el grupo 3. Los días de hospitalización, qué sistema de oxígeno utilizaron, las complicaciones que se tuvieron, uno un choque séptico, uno choque cardiogénico y otro tamponado. Las muertes, hasta los 6 meses, durante la hospitalización, ninguno. Y a los 6 meses, uno, pero pues tenía cáncer de próstata. Esto es lo que se hace. Esto se hizo con el FlowTriver, que es el dispositivo Inari. Vean este paciente con trombo en las ramas principales, una carga muy importante y eso en una sola toma. Todo lo que se le aspiró y los resultados que ya vimos. Estas son las variables preaspiración y posaspiración en esta corte de pacientes. Vean la relación BDBI, 0.29 como empezó, 0.95 como terminó, con una relación obviamente significativa. La carga trombótica, cómo empezó, cómo terminó, obviamente significativa su diferencia. La presión de la arteria pulmonar, la relación aorta-pulmonar, la relación arteria pulmonar-aorta, la rectificación del ventrículo derecho y los grados de reflujo. Vean toda la significancia que tiene a la hora de evaluar la tromboaspiración. Estas son las medidas que se hicieron en la hemodinamia en los pacientes con preaspiración, o sea, antes del evento y después del evento y todos los cambios. Vean toda la mejoría que se tiene en la presión de la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, en la presión sistólica de la arteria pulmonar, en la diástole de la arteria pulmonar, en la presión media, en las resistencias, el índice cardíaco, en la presión venosa de oxígeno, en la saturación, en la presión arterial de oxígeno. Toda la mejoría que se tiene antes y después de meterlos. Y eso en una corte muy pequeña. Este es el registro flash que ingresó más o menos 1,000 pacientes y que a los que se les evaluó en el grupo de riesgo intermedio alto fueron más de 400. Y vean todos sus resultados. Estos fueron pacientes que tenían shock y los que no tenían shock. Vean los pacientes cuando se ingresaron al grupo o se les hizo trombofragmentación. Vean a las 72 horas los pacientes cómo mejoraban las resistencias vasculares pulmonares, cómo mejoraba la relación BDBI, o sea, cómo disminuye, cómo mejoraba el índice cardíaco, cómo la presión media y cómo la presión de pulsatilidad. Esto en una corte mucho más grande. O sea que los resultados en una corte pequeña se relacionan o se mantienen de la misma forma en una relación, en un grupo grande de pacientes. Estos son todos los artículos o todos los estudios que se han intentado hacer en
en este grupo de pacientes en los que es necesario hacer una trombolisis dirigida por catéter o tromboaspiración. Este artículo se publicó en el 2025 e intentó comparar pues la trombectomía o hacer una revisión, un metaanálisis, una revisión sistemática de todos estos estudios, con el sesgo de que pues no todos el diseño metodológico era igual. Y estos son sus resultados. Vean cuando se evaluó a favor o en contra de uno u otro. Prácticamente en el tiempo del procedimiento, pues fue ligeramente a favor de la trombolisis con catéter porque es más fácil. Cuando se utilizó el tiempo de fluoroscopía, pues prácticamente pues, se utiliza menos, por eso fue más a favor de la trombolisis dirigida por catéter. Pero cuando hablamos de la estancia, cuando hablamos del tiempo, del índice cardíaco y cuando hablamos de las pérdidas sanguíneas, pues prácticamente no hay evidencia de que uno sea mejor que el otro. Lo mismo los pacientes que sufrieron choque cardiogénico, paro cardíaco o estancia en el hospital. Prácticamente no hubo diferencia. ¿Y qué concluyó esta revisión? Que la evidencia actual, principalmente en los estudios observacionales con trombectomía mecánica y trombolisis dirigida por catéter, ofrecen resultados comparables, o sea, prácticamente ofrecen las mismas ventajas. ¿Cuál es la limitación de este artículo? El diseño, que los estudios eran heterogéneos y que hay que interpretar con cautela los resultados, pero fueron varios estudios. Este es un análisis de los datos que tenemos hasta el momento de la mayoría de los estudios que se han publicado al momento, y nosotros lo que hicimos fue evaluar todos los estudios y ver en qué tanto mejoraban utilizando solo anticoagulación, utilizando el ECOS, el FlowTriver, el Índigo o la trombolisis dirigida por catéter. Vean todo lo que mostró y vean los pacientes que solamente se anticoagulaban. Este fue el porcentaje de reducción en la relación BDBI a comparación de los que utilizaron el catéter Bacil o el catéter ECOS o el FlowTriver. O sea, prácticamente la terapia dirigida por catéter ha mostrado más, o sea, mejoría, sobre todo mejores resultados que la anticoagulación sola. Digamos que se asemeja a la trombolisis al inicio. Lo mismo en el porcentaje de reducción de la obstrucción, donde las terapias con catéteres mostraron mayor reducción de la obstrucción de la arteria pulmonar. Lo mismo cuando se compararon por miligramos en el uso de RTPA. Y, eso sí, el riesgo de sangrado fue mayor, sobre todo en este grupo. En este grupo, en el estudio Peito, lo que se hizo fue comparar anticoagulación versus trombolisis dirigida por catéter. Y obviamente, cuando se utiliza trombolisis y solamente se anticoagula, pues el riesgo de sangrado es mayor, sobre todo en el riesgo de los pacientes que no estaban hemodinámicamente estables. Entonces, aquí sí el sangrado se evidenció hasta en el 11%, pero porque los otros solamente se anticoagulaban. Entonces, digamos que este resultado pues es un poco engañoso. Sin embargo, este resultado es el que nos ha llevado a que no podamos utilizar terapias dirigidas en estos pacientes. Este es el costo total de la intervención en los pacientes con tromboembolia pulmonar. La trombolisis dirigida por catéter, el uso del ECOS, la trombectomía mecánica y algunos otros dispositivos. Vean. Aquí están las definiciones y esto es lo que cuestan. La tromboaspiración, o sea, un catéter FlowTriver, un Índigo, Penumbra, vean cuánto cuesta. Vean cuánto cuesta poner un catéter con trombolisis dirigida, o sea, poner un catéter y trombolizarlo con una dosis más baja. Este es el algoritmo de manejo que quiero que nos llevemos. Tratamos de hacerlo un poco más simple, pero después de toda la evidencia que hemos visto, debemos evaluar a los pacientes, dejarlos cuando los identifiquemos como TEP de riesgo intermedio, tomar en cuenta que tenemos que tener un grupo multidisciplinario, y ahorita hablaremos de él, estratificarlos adecuadamente y ver si en 24 a 48 horas se mantienen igual. Posiblemente debemos evaluar el riesgo y si queremos evitar el deterioro, podemos utilizar trombolisis dirigida por catéter o tromboaspiración. Si tenemos deterioro, ya sabemos qué hacer. Trombolisis o tromboaspiración, siempre evaluando contraindicaciones de trombolisis. Pero ¿quién hace todo eso? ¿O quién creemos que debe? Bueno, esto se me está pasando, pero ¿qué creen que en el caso clínico, después de avanzar tanto, que hicimos? Pues la verdad es que en una decisión tan importante, pues llamamos al equipo PERT. ¿Y quién es el equipo PERT?
pues un grupo multidisciplinario que nos va a ayudar a decidir cuál es la mejor decisión, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y aquí todos estos están involucrados. El neumólogo, el cardiólogo, el cirujano de tórax, el intensivista, el radiólogo, el médico de urgencias y obviamente posiblemente el médico que le va a dar seguimiento a estos pacientes, que sería en este caso el cardioneumólogo o el neumólogo. Este grupo se acuñó, o este grupo, digamos, inició en el 2012. Hay recuentos algunos que mencionan que algunos institutos ya tenían en el 2010. Pero este es un equipo multidisciplinario que se encarga del manejo de TEP y le toma las decisiones. ¿Qué ha hecho? Mejoría de resultados. ¿Por qué? Porque un grupo multidisciplinario, visto desde todos los ángulos de todas estas especialidades, decide cuál es la mejor decisión en el tratamiento de estos pacientes. Esto, incluso en las guías actuales, de las guías europeas, se menciona que el tener un grupo PERT en un hospital de tercer nivel como el nuestro tiene una evidencia 2A con nivel de evidencia C. Se menciona que en esta recomendación que todos los hospitales de tercer nivel tienen que tener activo este protocolo, incluso hacer simulaciones de caso, lo que nos lleve a que el grupo sea más efectivo. Por lo que, después de pasar por todo lo que hemos platicado, las conclusiones de esta plática son que a pesar de que el avance del tratamiento en el manejo de la TEP haya avanzado y hemos visto que hemos avanzado mucho, nos falta mucho camino por recorrer. Hay que entender un poco más, tener más estudios que nos lleven a mejorar la estratificación de riesgo, que ya vimos todos los sesgos que tenemos. Debemos también adoptar nuevas terapias, no cerrarnos a estas indicaciones que nos permitan obviamente mejorar el pronóstico. La importancia del equipo PERT, que va a mejorar los resultados, que va a ayudar a que estemos más pendientes, a que tengamos, como lo hemos hecho en los otros códigos que ya vimos, el código AMI, el código ICTUS, ¿no? Y todos estos códigos que han mejorado los resultados en el desenlace de esas enfermedades y que nos permitan, sobre todo en nuestro hospital, a continuar con atención de calidad y siendo líderes en medicina en México. No podemos concebir un hospital sin que nosotros tomemos en cuenta a la TEP, que es la tercera causa de muerte, como ya vimos. Debemos reconocer que el tratamiento de la TEP no es de un solo médico y que muchos están involucrados, por lo que no es papel únicamente del neumólogo, del cirujano vascular, del internista, del urgenciólogo, tratar a la tromboembolia pulmonar. El camino de la TEP no se termina cuando el paciente se ve de alta o cuando quitamos el catéter, porque recuerden que tenemos desenlaces a largo plazo. Y este grupo de pacientes es muy importante en su evaluación y en su seguimiento. Pacientes pueden tener alteraciones a largo plazo como hipertensión pulmonar, disminución de su clase funcional, etcétera. Entonces, no solamente cuando ya anticoagulamos y ya se fueron, pues listo, se terminó el paciente, ¿no? O lo curamos. Hay mucho que saber de ese paciente. Y eso es todo. Espero que si tienen dudas, se las pueda aclarar y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctor. Abrimos el foro a preguntas. ABC, Santa Fe u Observatorio. Aquí el doctor Wolper tiene una duda. Bueno, una pregunta. Paul, felicidades. Un tema que manejas muy bien y sin duda has visto muchos casos. Algunas de tus diapositivas está la experiencia del Hospital General en el protocolo de trombolisis, pero es de antes de la pandemia. ¿Cómo estará ese servicio ahora en estos últimos años con estos resultados que están por publicar? Esa sería una duda. La otra es que hablas en tu última conclusión de los pacientes que ya se van de alta. ¿Cuál va a ser el seguimiento? Algunos de estos pacientes llevan un aditamento ahí, un paraguas, le llaman ustedes, en la vena, en la cava. ¿Cómo siguen estos pacientes? ¿Van con anticoagulantes, con antiplaquetarios? Y lo otro es que aquí en el hospital vemos pacientes que ya los diagnosticamos tardíamente. Algún paciente que estuvo en Vail, se fracturó,
se operó allá y luego vienen ya bastante tarde, después de un vuelo en avión, después de que han pasado a veces más de 48 horas desde que empezó la tromboembolia. ¿Cómo los tratan? ¿Cómo los ven? Bueno, la primera pregunta, sí, la corte que mostré aquí son los resultados antes, sobre todo en la primera experiencia, los primeros 8 pacientes. En trombolisis dirigida por catéter tienen muchos años haciéndolo, incluso su corte es mucho más grande. Obviamente digamos, por disponibilidad de datos no ponemos todos porque justamente está ahí, pero han avanzado mucho. Incluso ahora ellos están migrando a, a tener este grupo PERT. Ellos son el primero o el segundo grupo en México, en otro país, en otro estado de la República y en otro hospital en México no existe este grupo de respuesta rápida en la tromboembolia pulmonar, y ellos están utilizando terapia endovascular, entendiendo que la terapia endovascular en otros hospitales es llevada por el cirujano vascular. Aquí el cardioneumólogo, el especialista en la clínica de enfermedades vasculares del pulmón, está haciendo estos protocolos y ahora con resultados muy buenos. Ellos están, obviamente, ahorita en la escala de, digamos, en esta curva de aprendizaje, pero con resultados muy buenos. Y en la trombolisis dirigida por catéter prácticamente se hace cada semana por el grupo acumulado de pacientes que tienen, o sea, la incidencia de casos, no sé, unos 3, o sea, hacen muchísimos por semana, 3 a 5 casos por semana. Y digamos, ellos justo digamos, en la experiencia que se va teniendo, las decisiones son más fáciles. Ellos van, incluso muchos de estos pacientes mejoran mucho y por eso la experiencia que yo traigo y a veces, digamos, que me conflictúan algunas situaciones porque digo, bueno, este paciente seguramente mejoraría con esto, pero pues es una experiencia que tenemos que migrar a nuestro hospital. Pero la verdad es que los resultados de la clínica son muy importantes y creo que tendríamos que copiar algunas cosas. La otra pregunta era, Doc, a largo plazo. El seguimiento a largo plazo, lo del filtro de vena cava. El filtro de vena cava, la única indicación del filtro de vena cava es que el paciente no se pueda anticoagular. Esa es la única indicación. Y a pesar de eso, al tener un dispositivo, se tiene que anticoagular. Entonces, la verdad es que la indicación clara de esto es solamente que en el momento agudo no se pueda. Algunos, por el riesgo alto que tienen de que vuelva a pasar, que es del 8 al 10% de los pacientes que vuelvan a tener tromboembolia, o sea, que tengan, digamos, trombo en alguna otra parte y que puedan migrar, se les coloca. Pero en realidad la indicación y las recomendaciones son bajas y son en un grupo muy específico de pacientes. Entonces, desgraciadamente, igual que los dispositivos, a veces abusamos mucho del uso. Se abusa mucho. Incluso nosotros en la clínica de enfermedades vasculares del pulmón casi no lo usamos, porque al hacer trombectomía y al dejar con anticoagulación y seguimiento, el riesgo de tener tromboembolia pulmonar recidivante es muy bajo. Entonces, la verdad es que no lo usamos. Y la otra, pacientes, por ejemplo, que vengan subagudos, hay en algunos resultados de pacientes que nosotros hemos hecho, trombos, sobre todo con terapia endovascular o trombolisis dirigida por catéter, hemos visto resultados adecuados en pacientes con trombo subagudo. Al nosotros intentar aspirarlo o dejar trombolisis dirigida por catéter, la disminución del tamaño del coágulo es muy importante. Entonces, aunque el paciente venga 24 a 48 horas después, pero tenga datos de inestabilidad o riesgo, se puede dar tratamiento endovascular. Incluso, bueno, aquí el paso seguiría siendo el mismo. Estratificación de riesgo, ver en qué grupo está y ver el riesgo de mala evolución que tiene. Si necesita terapia endovascular, se hace y los resultados son positivos. Hay muchos comentarios en el chat, pero estamos encima del tiempo. Te los paso directamente y gracias por sus comentarios en la terapia intensiva, donde tú trabajas, y el doctor Gustavo Sánchez, etcétera. Ahorita te los paso directamente. Sí, Yasmín, los anuncios, por favor. Entonces, los anuncios finales, tenemos varios cursos, a todos los invitamos a que se inscriban. Primero, la sesión del próximo viernes, prevención del suicidio, martes 12 de agosto. El siguiente es la presentación del libro Guía para Padres y Madres por el doctor José Maya el 14 de agosto. El siguiente curso, los invitamos, es taller de escritura creativa para médicos, es algo
extramédico, pero muy importante para participar, cómo realizar y publicar un escrito médico y se les dará esta información, es el 30 de agosto. Siguiente es cirugía laparoendoscópica, que se ya ha llevado el 4 y 5 de septiembre. El siguiente curso es el curso internacional de reanimación cardiopulmonar en sala de operaciones. Este es muy interesante, es un trabajo con simuladores. El siguiente, este es 19 y 20 de septiembre. El siguiente, ECMO, quinto curso de taller internacional, simulación y casos clínicos, 26 y 27 de septiembre. Aquí con el doctor Jalabe, curso de valoración preoperatoria que se va a llevar a cabo el sábado 25 de octubre por la tarde. Y por último, los invitamos a participar en el crucero. Les invitamos a que compartan con todos toda la parte de cursos que tienen. Es algo que realmente les va a enriquecer. Muchísimas gracias.